Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con otro vídeo sobre aguacates, como siempre aquí en este canal hablando sobre el cultivo del aguacate. Y vamos a ver esta planta que la saqué, la mostré aquí hace unos cuantos días. Una planta que está afectada por hongo, una de las peores plantas que tengo ahora mismo. Hay alguna que también está un poquito rara, pero yo diría que esta es la peor que está. Está justo al lado de la planta casi muerta. Qué casualidad, esto tiene todos los indicios de que es una afectación por hongo fitóstora. Hoja amarilla, todas estas cosas. Se le hicieron unas inyecciones y quería mostrar cómo va la planta. ¿Veis cómo se le está cayendo la hoja? Ya mostré en el vídeo anterior, no en el de ayer, sino el de hace como unos 3 vídeos. Esta planta se inyectó 2 veces con fosfonato de potasio y ahí estáis viendo lo que es el exceso de fosfonato o fosfito de potasio. Porque le hice 2 inyecciones. La primera fue bien. La segunda ya la planta me está diciendo que ya es un exceso de fosfonato. Aún así, como también le pinté un poco ahí lo que es la base del tronco. Ahora vamos a seguir hablando de esto de la pintura también, que creo que no le haga ningún mal. Estoy haciendo las pruebas estas con pintura y unos fungicidas mezclados con cobre también, que sabemos que el cobre es un fungicida natural y bactericida, no solo para los hongos, sino también para las bacterias, el cobre. Pero le he dejado también esta jeringa, como prácticamente lo va absorbiendo tan lentamente. Y la planta está muy mal, está ya con exceso de fosfonato. Sí, podría quitarle la jeringa esa, pues sí. Pero he decidido dejársela porque esa rama, si os fijáis, es donde estoy enfocando ahora, que es la parte de adelante. Esa parte que está aún peor. Y no se ve, esa rama no se ve con esa vena roja. Como ya mostré en los vídeos anteriores. Ir a los vídeos anteriores, que ahí para quien quiera hacer las pruebas. Si consigue estos fosfitos o estos fosfonatos, cuando vemos la vena roja como se ve al principio del vídeo, ahora lo vamos a volver a ver, es que ya te has pasado te estás pasando para de ponerle más dosis de fosfonato a la planta, porque ya la planta se está empezando a intoxicar con este fosfonato. Y en principio no queremos esto porque le estamos causando un estrés a la planta. Y ya vemos, perdón, ya vemos cómo la planta hasta tira la hoja. O sea, no queremos esto, queremos parar el hongo, ya sabemos que los fosfonatos son como un revitalizante también de la planta. Y está comprobado que paran los hongos tipo omicete. Que el omicete viene a ser un pseudo hongo, es algo muy parecido a un hongo, pero tampoco ni se considera como un hongo. Bueno, en fin, lo que estamos hablando. Vemos ahí esa parte, como la otra parte todavía le queda un poquito más de... que tiene la parte de arriba, esa copa, tiene un poquito más de hoja. Ahí estamos viendo una planta de al lado. Vemos que las plantas de al lado están bien, menos mal. Y nada, decir que esta planta está justo en la que grabé ayer, que fue... Para los nuevos suscriptores, los antiguos suscriptores, los que siempre me ven, pues ya sabrán del tema. Justo al lado de la planta, que... no la grabé, en este caso no la grabé, pero está a 5 metros. Está a 5 metros de una planta que también se me enfermó. Le hice el mismo procedimiento. Le hice las inyecciones de fosfonato. Me sobrepasé en el fosfonato. ¿Veis la hoja? ¿Veis la hoja cómo se ve? Esa vena rojiza. Esa vena rojiza. Y cuando toco ahí la otra hoja también con la vena rojiza, que se me queda la hoja en la mano, se me cayó la hoja. Exceso ya de que te estás pasando con los pinchazos de fosfonato. Ya cuando tú ves esos indicios, y ahí te pasaste un poco, y ahí tienes que parar, ¿vale? Y ustedes pensaréis, pues deberías entonces de sacarle la jeringa. ¿Qué es lo que pasa? Que veo que va absorbiendo una de las jeringas, que como va en la otra rama, que está peor, como va en la otra rama, porque los fosfitos van hacia arriba y hacia abajo, no van hacia los lados, ¿vale? Por eso se hacen varios pinchazos en varias ramas, para intentar que llegue la sustancia en una planta así un poquito más grande, como esta, o más grande. Tenemos que hacer varios pinchazos en las diferentes ramas, ¿vale? No nos sirve de hacer solo un solo pinchazo, sino varios pinchazos. Repartir la dosis
en varios puntos, en varios puntos de la planta, porque sí tiene un efecto hacia arriba y hacia abajo, los fosfonatos, como fungicida, pero no tiene el efecto de que va alrededor de la planta, ¿vale? Sino te cubre toda esa zona, toda esa rama. Por eso se hacen diferentes pinchazos en las diferentes ramas. Aproximadamente un pinchazo cada 1,5 metros de rama, ¿vale? Y más o menos unos 5 mililitros de fosfonato mezclado con 2 de agua, o sea, serían unos 15 mililitros, pero 5 mililitros de producto activo por metro de árbol, ¿vale? Esta es la dosis que yo estoy manejando y va bien. Quise repetir la dosis haciendo lo mismo. Yo le hice 4 inyecciones. Digo, voy a hacerle una segunda dosis porque la planta está bastante afectada. Y le hice una dosis con lo mismo, una segunda dosis, pero en vez de poner 4 jeringas puse 3, un poquito de menos, un pinchazo menos. Y ahí vi que la planta se me empezó a tener esta cosa en alguna que otra hoja. Entonces yo, como ya había hecho este procedimiento en la planta de al lado, en la casi muerta, y se me intoxicó, yo no sabía qué estaba pasando. Digo, pues se está secando, yo creo que va... Y no, era el fosfonato. Y claro, le puse más todavía y ya no era la vena de la hoja como vemos aquí, que se ve la vena de la hoja que está roja. Repito, eso es ya porque la planta se está intoxicando con los fosfitos o fosfonatos, porque ya es demasiado dosis dentro de la planta. Y lo primero que se va a ver afectado pues son las hojas, que son lo más débil. La planta de al lado se intoxicó, perdió todas las hojas, se intoxicó la hoja, se quedó roja, se cayeron las hojas al suelo, como si se hubiera secado del sol. Prácticamente quedó así. Estoy hablando de la otra planta, de la que está al lado, que no la estoy grabando, la casi muerta. Que los suscriptores más antiguos saben de cuál estoy hablando, que grabé un vídeo ayer de podándola, ¿vale? Es el vídeo que subí ayer, que se ve podándola. Pues es esa planta que está justo al lado. La intoxiqué con el fosfonato, pero volvió a revivir, porque como el hongo se paró y la planta no se terminó de secar, como se intoxicó, pero pudo volver ella otra vez a vivir, pues me salieron los brotes y ahí la estamos cuidando. A ver, ahí estamos viendo la hoja o indicios de que ya hay una intoxicación de fosfonato. Bueno, y lo de la jeringa, ahora vamos con lo de la pintura y con esto ya termino. Lo de le dejé la inyección, eso, por lo que dije antes, porque en esa rama está la más afectada y como va absorbiendo tan mínimamente, que la naturaleza es sabia, porque el primer pinchazo que le di se absorbió en los líquidos de las jeringas, lo absorbió en aproximadamente una media hora, poco más, absorbió todo el líquido de la jeringa. Es como que la planta hasta lo absorbió, lo necesitaba. Sin embargo, ahora le está costando mucho absorber el producto. Ya parece que la sabiduría de la naturaleza, ¿no? Que no está queriendo absorber el producto. Y tenía 15 mililitros y va por 10 en 3 días que lleva ahí. Yo de todas maneras, como la finca la tengo cerca de mi casa, casi todos los días me doy un paseíto por ahí con los perros y tal, y miro cómo van las plantas y eso es una cosa importante que tenemos que hacer, más si tenemos la posibilidad de que nuestra finca está cerca de nuestra casa. Siempre el monitoreo, una plaguita, araña, esta planta se está empezando a poner un poquito mal, se la ve un poquito más amarillosa, podemos sulfatar esa planta con un poquito de forcetil aluminio para darle por si acaso sea un hongo. Mucho mejor dar los productos cuando vemos los principios de la enfermedad, que ya cuando la enfermedad está avanzada, darle una estimulación, un poquito de algas, un poquito de aminoácidos, todas estas cosas que podemos ayudar para que la planta intentar que luche contra ese hongo. Y la pintura es... debería de haber, esta planta que está tan enferma debería de haberla pintado más, pero bueno, por lo menos pinté, porque también pinté algunas otras, ya también saqué un vídeo anterior, por lo menos pinté lo que es la base del tronco y donde se empiezan a separar las ramas, que siempre por ahí donde se empiezan a dividir las ramas, lo que se ve ahí pintado, siempre en esa zona, la mayoría de árboles se agrietan, y esa es una parte sensible
que estoy probando con esta pintura, no veo que tenga ningún efecto negativo y yo pienso que puede ser, que puede, en vez de negativo, puede ser algo positivo. Veo como que la planta está más sana por ahí, está como más protegida. Esta pintura le puse, vuelvo y repito, con esto ya termino. Le he puesto 2 fungicidas. Sí, químicos. No me gusta utilizar muchos productos químicos, pero en la zona donde yo lo tengo se ve que es una zona propensa a tener hongo fitóstora, a tener estas cosas. Y bueno, tampoco pasa nada por darle un poco de esto en el tronco. Le he puesto 2 fungicidas y cobre. Caldo bordelés, que viene en forma de polvo, pero bueno, viene a ser oxicloruro de cobre. Oxicloruro de cobre, con un poquito de cal que tiene, ¿no? Echarle ahí en la pintura 3-4 cucharadas de cobre, 2 de los diferentes fungicidas, más o menos medio litro de pintura, 1 litro de agua para que quede un poquito aguada la pintura, no muy aguada, pero que quede más tirando a aguada que a espesa, porque pintas mejor. Me di cuenta de eso y pinté todo eso que está así como un poquito más estallado y tal, lo pinté y bueno, parece que la planta así de esa manera también está más protegida. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, se me ha hecho un poquito largo como siempre y un saludo.